Hay algo que quiero decirte hoy y necesito que me escuches con el corazón abierto porque lo que voy a compartir contigo puede cambiar la manera en que ves tu vida, tus relaciones y sobre todo la forma en que entiendes el amor de Dios. Quiero hablarte de algo que duele, que arde en el pecho como una herida que no termina de cerrar, el dolor de no ser valorado. Sé que conoces esa sensación. ¿La has sentido cuando diste todo por alguien y ese alguien te devolvió indiferencia? ¿La has experimentado cuando tu esfuerzo pasó desapercibido, cuando tu amor fue tomado como algo común, cuando tu presencia fue tratada como si fuera invisible? Y hoy vengo a decirte algo que quizás no esperabas escuchar. Dios no permanece indiferente ante eso. Dios actúa, pero no de la manera en que tú imaginas. Verás, cuando hablamos de que Dios castiga a quien no te valora, muchos piensan inmediatamente en rayos cayendo del cielo, en enfermedades, en tragedias, pero el castigo de Dios no es así. El castigo de Dios es mucho más profundo, mucho más misterioso y en realidad es una forma de su misericordia que nosotros con nuestra visión limitada no siempre comprendemos. Dios no castiga con odio, Dios corrige con amor. Y esa corrección muchas veces consiste en permitir que las personas experimenten las consecuencias naturales de sus propias decisiones. Cuando alguien decide no valorarte, cuando alguien elige tratarte con desprecio o indiferencia, esa persona está sembrando una semilla. Y toda semilla, tarde o temprano, da su fruto. San Pablo lo dice claramente en su carta a los Gálatas. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero antes de continuar, necesito que entiendas algo fundamental. Este mensaje no es para alimentar tu orgullo herido ni para que busques venganza, no. Este mensaje es para que comprendas tu valor a los ojos de Dios, para que dejes de mendigar amor donde no lo hay y para que confíes en que el Señor tiene un plan perfecto para tu vida, incluso cuando ese plan incluye el dolor de la incomprensión. Porque sí, Dios permite que algunas personas no te valoren y lo permite por razones que hoy quiero explicarte. No porque Él quiera verte sufrir, sino porque en ese sufrimiento hay una lección, hay un crecimiento, hay una purificación que te está preparando para algo más grande. Recuerdo una vez, hace años, cuando una mujer vino a verme después de misa. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. Me dijo, padre, he dado 20 años de mi vida a este hombre y él me trata como si yo fuera un mueble más de la casa. No me ve, no me escucha, no me valora. ¿Qué hice mal? ¿Por qué Dios permite esto? Y yo le respondí algo que ella no esperaba. Hija, quizás Dios no está permitiendo esto como un castigo para ti, sino como una oportunidad para que descubras quién eres realmente. Porque mientras sigas buscando tu valor en los ojos de ese hombre, nunca encontrarás la paz. Tu valor no depende de él. Tu valor viene de Dios, que te creó a su imagen y semejanza, que te amó antes de que nacieras, que dio a su hijo por ti. Y esa mujer lloró más, pero eran lágrimas diferentes. Eran lágrimas de liberación. Hoy quiero que tú también experimentes esa liberación. Quiero que entiendas que cuando alguien no te valora no es porque tú no tengas valor. Es porque esa persona no tiene ojos para ver lo que Dios puso en ti. Y eso, créeme, es un problema de ellos, no tuyo. Pero también quiero que comprendas que Dios no se queda de brazos cruzados. Dios actúa en silencio, en lo oculto, de maneras que a veces tardan años en manifestarse. Y cuando lo hacen, cuando finalmente ves cómo Dios ha obrado, te quedas sin palabras. Porque su justicia es perfecta, su tiempo es perfecto y su amor por ti es infinitamente mayor de lo que puedes imaginar. Ahora bien, entremos en profundidad en este tema. Quiero que entiendas primero qué significa realmente ser valorado. Porque vivimos en un mundo que confunde el valor con la utilidad. Te valoran mientras les sirves, mientras les das lo que quieren, mientras cumples sus expectativas. Pero en el momento en que dejas de ser útil, en el momento en que te atreves a decir que no, en el momento en que necesitas algo de ellos, desaparecen. Eso no es valor, eso es uso. Y tú, hijo mío, hija mía, no fuiste creado para ser usado, fuiste creado para ser amado. El valor verdadero no depende de lo que haces, sino de lo que eres. Y lo que eres es una creación única e irrepetible de Dios. El Salmo 139 lo dice de manera hermosa. Tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Fíjate bien.
El salmista no dice soy una creación admirable porque tengo éxito, porque soy atractivo, porque los demás me aplauden. No, dice que es una creación admirable simplemente porque Dios lo hizo. Y eso mismo aplica para ti. Tu valor es intrínseco, está en tu ser, no en tu hacer. Y nadie, absolutamente nadie, puede quitarte eso. Pero el problema es que muchas veces nosotros mismos olvidamos nuestro valor. Y cuando lo olvidamos, permitimos que otros nos traten de cualquier manera. Aceptamos migajas de amor porque creemos que no merecemos más. Nos quedamos en relaciones tóxicas porque tenemos miedo de estar solos. Callamos cuando deberíamos hablar porque tememos el rechazo. Y así, poco a poco, vamos perdiendo nuestra dignidad. Nos vamos convirtiendo en sombras de lo que Dios quiso que fuéramos. Y eso, créeme, le duele a Dios más de lo que te duele a ti. Porque Él te hizo para la grandeza, no para la mediocridad. Te hizo para amar y ser amado, no para mendigar afecto. Entonces, cuando alguien no te valora, lo primero que tienes que preguntarte es, ¿yo me estoy valorando a mí mismo? Porque muchas veces atraemos el trato que creemos merecer. Si tú crees que no vales mucho, vas a permitir que te traten como si no valieras mucho. Si tú crees que tienes que ganarte el amor, vas a estar siempre haciendo cosas para que te quieran y nunca vas a sentirte en paz. Pero si tú realmente comprendes en lo más profundo de tu corazón que eres hijo o hija del Rey del Universo, que llevas en ti la imagen de Dios, que fuiste comprado a precio de sangre en la cruz del Calvario, entonces ya no vas a aceptar cualquier cosa. Vas a exigir respeto, no por orgullo, sino por dignidad, no por soberbia, sino por amor propio sano, que es reflejo del amor que Dios te tiene. Santa Catalina de Siena decía, sé quién Dios quiso que fueras y prenderás fuego al mundo, pero para ser quien Dios quiere que seas, primero tienes que conocer tu valor. Y ese conocimiento no viene de los libros ni de los sermones. Viene de la oración, del encuentro personal con Cristo, de dejarte amar por Él sin condiciones. Cuando tú experimentas el amor de Dios, cuando realmente lo sientes en tu corazón, ya no necesitas que nadie más te valide. Ya no andas buscando aprobación en los ojos de los demás. Ya no te derrumbas cuando alguien te rechaza, porque sabes quién eres. Sabes de quién eres. Y eso te da una fortaleza que el mundo no puede entender. Ahora quiero hablarte de algo que quizás te incomode, pero que necesitas escuchar. A veces la persona que no te valora eres tú mismo. ¿Sí? ¿Escuchaste bien? A veces somos nuestros peores enemigos. Nos criticamos sin piedad. Nos exigimos perfección, nos castigamos por errores del pasado, nos hablamos de maneras que jamás le hablaríamos a un amigo, y esa falta de amor propio tiene consecuencias graves. Porque cuando tú no te valoras, le estás diciendo a Dios que su creación no es buena. Le estás diciendo que Él se equivocó contigo. Y eso, aunque no lo creas, es una forma de pecado. Porque Dios no comete errores. Si Él te hizo como te hizo, es porque así tenías que ser. Con tus defectos y tus virtudes, con tus luchas y tus victorias, con todo lo que eres. Recuerdo a un hombre que vino a confesarse conmigo, me dijo, Padre, yo sé que Dios me ama, pero yo no me amo a mí mismo. No me soporto, no me perdono. Y yo le pregunté, ¿quién te crees que eres para no perdonarte lo que Dios ya te perdonó? Se quedó en silencio. Porque es verdad, cuando no te perdonas, cuando no te valoras, estás poniendo tu juicio por encima del juicio de Dios. Estás diciendo que tu opinión sobre ti mismo vale más que la opinión del Creador del universo. Y eso es una soberbia disfrazada de humildad. La verdadera humildad no es pensar mal de ti mismo. La verdadera humildad es verte como Dios te ve, con misericordia, con amor, con esperanza. Así que te invito hoy a que hagas un examen de conciencia. Pregúntate, ¿cómo me trato a mí mismo? ¿Cómo me hablo? ¿Me permito descansar o me exijo hasta el agotamiento? ¿Me perdono mis errores o los repaso una y otra vez en mi mente? ¿Me celebro mis logros o los minimizo? Porque la manera en que te tratas a ti mismo determina la manera en que permites que otros te traten. Y si quieres que los demás te valoren, primero tienes que valorarte tú. No de manera egoísta ni narcisista, sino de manera sana, reconociendo que eres templo del Espíritu Santo, que Dios vive en ti, que mereces respeto y amor. Y aquí viene algo importante que quiero que grabes en tu corazón. Valorarte a ti mismo no significa que no necesites de los demás. Dios nos hizo para la comunión, para el amor, para las relaciones.
No somos islas. Necesitamos dar y recibir afecto. Pero hay una diferencia enorme entre necesitar amor y mendigar amor. Necesitar amor es sano, es humano, es parte de nuestra naturaleza. Mendigar amor es dañino, es desesperado, es poner tu paz en manos de otro. Y cuando mendigas amor, cuando haces cualquier cosa para que te quieran, pierdes tu dignidad y paradójicamente alejas a las personas, porque nadie quiere estar con alguien que está desesperado. La desesperación repele, pero la seguridad atrae. Y esa seguridad solo puede venir de saber quién eres en Cristo. Pero déjame preguntarte algo y quiero que lo pienses bien antes de continuar. ¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué Dios permite que ciertas personas entren en tu vida solo para herirte? ¿Por qué permite que des tu amor a quien no lo merece? ¿Por qué permite que te rompan el corazón? La respuesta a estas preguntas puede cambiar tu vida para siempre. Verás, Dios no es un titiritero que controla cada movimiento nuestro. Nos dio libre albedrío, y eso significa que las personas pueden elegir amarte o no amarte, valorarte o despreciarte. Pero Dios sí tiene el poder de sacar bien del mal. Él puede tomar tu dolor y convertirlo en aprendizaje. Puede tomar tu herida y convertirla en sabiduría. Puede tomar tu corazón roto y usarlo para que después puedas consolar a otros que están pasando por lo mismo. San Pablo lo dice en la segunda carta a los Corintios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. Entonces, cuando alguien no te valora, en lugar de quedarte en el resentimiento, pregúntate: ¿qué quiere Dios enseñarme con esto? Quizás quiere enseñarte a poner límites. Quizás quiere enseñarte a no depender emocionalmente de otros. Quizás quiere mostrarte que estabas idolatrando a esa persona, poniéndola en el lugar que solo él debe ocupar. Quizás quiere liberarte de una relación que te estaba haciendo daño. Quizás quiere prepararte para alguien mejor. No lo sé. Cada caso es diferente. Pero lo que sí sé es que Dios nunca desperdicia el sufrimiento. Siempre hay un propósito, siempre hay un sentido, aunque en el momento no lo veamos. Recuerdo una historia que me contó un amigo sacerdote. Una mujer había estado casada por 30 años con un hombre que la maltrataba verbal y emocionalmente. Nunca le decía nada bueno, la criticaba constantemente, la hacía sentir inútil, fea, tonta, y ella aguantaba porque creía que eso era lo que le tocaba, porque pensaba que Dios quería que sufriera. Un día, después de mucha oración y acompañamiento espiritual, tomó la decisión de separarse. No fue fácil. La criticaron, la juzgaron, algunos hasta le dijeron que estaba pecando, pero ella sabía en su corazón que Dios no la quería esclava. Pasaron los años y esa mujer floreció, empezó a trabajar, a estudiar, a servir en su parroquia. Se volvió una mujer de oración profunda, una mujer de paz. Y el hombre que la maltrataba, al quedarse solo, tuvo que enfrentar sus propios demonios. Tuvo que verse en el espejo sin nadie a quien culpar. Y eventualmente, después de mucho sufrimiento, buscó ayuda. Se convirtió, pidió perdón. No volvieron a estar juntos. Pero ambos sanaron. Ambos crecieron. Y todo empezó cuando ella decidió valorarse a sí misma. Eso es lo que quiero que entiendas. A veces el mayor acto de amor que puedes hacer por alguien que no te valora es alejarte. No por venganza, no por orgullo, sino por respeto a ti mismo y paradójicamente por amor a esa persona. Porque mientras tú sigas ahí permitiendo el maltrato, esa persona nunca va a cambiar. No tiene por qué cambiar. Tiene todo lo que quiere sin dar nada a cambio. Pero cuando tú te vas, cuando tú estableces un límite, cuando tú dices hasta aquí, entonces esa persona se ve obligada a enfrentar las consecuencias de sus actos. Y eso, aunque duela, puede ser el inicio de su conversión. Ahora bien, quiero ser muy claro en algo. Alejarte de alguien que no te valora no significa odiar a esa persona. No significa desearle el mal. No significa cerrar tu corazón. Significa protegerte. Significa honrar la vida que Dios te dio. Significa decir, yo merezco más que esto. Y desde la distancia puedes seguir orando por esa persona, puedes seguir pidiéndole a Dios que la transforme, puedes perdonar, que es diferente de reconciliarte, porque el perdón es un acto interior que tú haces por tu propia paz, mientras que la reconciliación requiere que la otra persona cambie y pida perdón
Y si esa persona no cambia, tú puedes perdonarla y aún así mantener tu distancia. El perdón es un tema que merece mucha atención porque es quizás el más malentendido en la vida espiritual. Muchos creen que perdonar significa olvidar, pero eso es imposible y hasta peligroso. No puedes olvidar lo que te hicieron, tu mente no funciona así. Y si olvidas, corres el riesgo de volver a caer en la misma situación. Perdonar no es olvidar, perdonar es soltar. Es decir, lo que me hiciste me dolió, pero ya no voy a cargar con ese dolor. Ya no voy a dejar que tu acción del pasado controle mi presente. Te entrego a Dios y confío en su justicia. Otros creen que perdonar significa justificar. Tampoco. Perdonar no es decir está bien lo que me hiciste, no está bien, estuvo mal, fue injusto, te causó daño. Reconocer eso no es falta de perdón, es honestidad. Puedes reconocer el mal que te hicieron y aún así perdonar, porque el perdón no niega la realidad, el perdón la trasciende. Y otros creen que perdonar significa reconciliarse. Ya lo dije antes, pero lo repito porque es importante. Perdonar y reconciliarse son cosas diferentes. Puedes perdonar a alguien y nunca volver a hablarle. Puedes perdonar a alguien y mantener límites firmes. Puedes perdonar a alguien y decidir que esa persona ya no tiene lugar en tu vida. Porque el perdón es por tu bien, no por el bien del otro. El perdón te libera a ti, te quita el veneno del resentimiento, te devuelve la paz. Y la reconciliación solo es posible cuando la otra persona reconoce su error, pide perdón sincero y demuestra con hechos que ha cambiado. Si eso no sucede, tú puedes perdonar desde tu corazón, pero no estás obligado a reconciliarte. Jesús nos dice que perdonemos 70 veces 7, es decir, siempre. Pero nunca nos dice que seamos tontos. Nunca nos dice que permitamos el abuso. Nunca nos dice que nos quedemos en situaciones que destruyen nuestra dignidad. El mismo Jesús que predicó el amor y el perdón también volcó las mesas de los mercaderes en el templo. También llamó a los fariseos sepulcros blanqueados. También se alejó de las multitudes cuando necesitaba orar. Jesús sabía poner límites y tú también debes aprender a ponerlos. Pero aquí viene una advertencia que necesitas escuchar. No confundas poner límites con cerrarte al amor. Hay personas que después de ser heridas deciden que nunca más van a amar. Construyen muros alrededor de su corazón. Se vuelven frías, desconfiadas, cínicas y creen que así se están protegiendo, pero en realidad se están condenando a la soledad, porque el corazón humano fue hecho para amar. Y cuando le niegas eso, se marchita, se endurece, pierde su capacidad de sentir alegría. No dejes que el dolor te quite la capacidad de amar. Lo que tienes que aprender no es a no amar, sino a amar con sabiduría, a amar sin perderte a ti mismo, a amar poniendo a Dios siempre en primer lugar. Y esto me lleva a otro punto fundamental, el orden del amor. Santo Tomás de Aquino habla de lo que él llama el ordo amoris, el orden del amor. Y dice que el primer lugar en tu corazón debe ser para Dios, el segundo para ti mismo y el tercero para el prójimo. Esto puede sonar egoísta, pero no lo es. Porque si tú no te amas a ti mismo, no puedes amar bien al prójimo. Si estás vacío, no tienes nada que dar. Si estás destruido, no puedes construir a otros. Jesús mismo dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Eso implica que primero debes amarte a ti, no antes que a Dios, pero sí antes que al prójimo. Y muchos de los problemas que tenemos en nuestras relaciones vienen de no respetar este orden. Cuando pones a otra persona antes que a Dios, la conviertes en ídolo. Y los ídolos siempre decepcionan. Ningún ser humano puede llenar el vacío que solo Dios puede llenar. Ningún ser humano puede darte la paz, la seguridad, el amor incondicional que solo Dios puede darte. Y si esperas eso de alguien, vas a frustrarte siempre, vas a exigirle más de lo que puede dar, vas a asfixiarlo con tus necesidades y eventualmente lo vas a perder. Y cuando pones a otra persona antes que a ti mismo, te pierdes, te olvidas de quién eres, te conviertes en lo que el otro quiere que seas, dejas de tener opiniones propias, gustos propios, sueños propios, todo gira alrededor del otro. Y eso no es amor, eso es dependencia, eso es adicción emocional. Y es tan destructivo como cualquier otra adicción. Así que te invito a que revises el orden del amor en tu vida. Pregúntate, ¿quién ocupa el primer lugar en mi corazón? ¿Es Dios o es otra persona? O quizás es el dinero, el trabajo, el éxito, el placer. Y pregúntate también, ¿me estoy amando a mí mismo de manera sana? ¿Me estoy cuidando física, emocional y espiritualmente? ¿O me estoy descuidando por atender a otros,
porque si el orden está desordenado, todo lo demás va a estar desordenado también. Pero si pones las cosas en su lugar, si le das a Dios el primer puesto y te amas a ti mismo como Él te ama, entonces vas a poder amar al prójimo de verdad, sin dependencia, sin exigencias, sin manipulaciones, libre y generosamente. ¿Y sabes qué pasa cuando alguien que no te valoraba te ve así? Cuando te ve fuerte, seguro, en paz, sin andar rogando por su atención, muchas veces esa persona empieza a darse cuenta de lo que perdió. Empieza a extrañarte, empieza a buscarte, pero para entonces tú ya no estás disponible, no porque guardes rencor, sino porque ya avanzaste, ya creciste, ya encontraste tu valor en Dios, y eso, aunque no lo busques, es una forma en que la vida les muestra a quienes no te valoraron las consecuencias de su elección. Pero quiero que tengas algo muy claro. Tu meta no debe ser que el otro se arrepienta. Tu meta debe ser tu propia sanación, tu propio crecimiento, tu propia paz. Si el otro cambia, qué bueno. Si no cambia, no importa, porque tu felicidad no depende de eso. Tu felicidad depende de tu relación con Dios y de cómo vives tu vida. No le des a nadie el poder de determinar si eres feliz o no. Ese poder es tuyo. Mejor dicho, es de Dios. Y Él te lo ha dado para que lo uses sabiamente. Ahora quiero hablarte de algo que muchas veces pasamos por alto, las señales. Porque Dios siempre nos da señales, siempre nos avisa cuando algo no está bien. El problema es que muchas veces no queremos verlas, preferimos ignorarlas porque la verdad nos da miedo. Preferimos engañarnos porque la mentira es más cómoda, pero las señales están ahí. Y si aprendes a reconocerlas, puedes evitarte mucho sufrimiento. ¿Cuáles son las señales de que alguien no te valora? Son muchas, pero te voy a mencionar algunas. Primero, la inconsistencia. Alguien que no te valora está presente cuando le conviene y desaparece cuando no. Te busca cuando necesita algo y se olvida de ti cuando está bien. Sus palabras y sus acciones no coinciden. Te dice que te quiere, pero no te lo demuestra. Y tú andas siempre confundido sin saber a qué atenerte. Eso no es amor. Eso es uso. Segundo, la falta de respeto. Alguien que no te valora no respeta tu tiempo, tus opiniones, tus sentimientos, te interrumpe cuando hablas, se burla de tus sueños, minimiza tus logros, te hace sentir que lo que piensas no importa, te habla de manera despectiva, ya sea abiertamente o con comentarios disfrazados de bromas. Y tú terminas sintiéndote pequeño, insignificante, tonto. Eso no es amor, eso es maltrato. Tercero, la comparación. Alguien que no te valora te compara constantemente con otros. Te dice que fulano es mejor que tú, que mengana sí sabe hacer las cosas, que si fueras como tal persona todo sería diferente. Y tú vives tratando de alcanzar un estándar imposible sintiéndote siempre menos que los demás. Eso no es amor, eso es crueldad. Cuarto, la indiferencia ante tu dolor. Alguien que no te valora no le importa cuando sufres. Cuando le dices que algo te dolió, lo minimiza, lo ignora o peor, te culpa a ti. Eres muy sensible, te dice. Todo te afecta. Y tú terminas creyendo que el problema eres tú, que exageras, que no tienes derecho a sentir lo que sientes. Eso no es amor. Eso es invalidación. Quinto, la ausencia en los momentos importantes. Alguien que no te valora no está cuando lo necesitas. Cuando estás enfermo, cuando tienes un problema, cuando necesitas apoyo, esa persona brilla por su ausencia. Siempre tiene una excusa, siempre tiene algo más importante que hacer. Pero cuando ella necesita algo, espera que tú dejes todo y corras a su lado. Eso no es amor. Eso es egoísmo. Si reconoces estas señales en alguna relación de tu vida, es momento de actuar. No te digo que cortes inmediatamente con esa persona, pero sí te digo que abras los ojos, que seas honesto contigo mismo, que dejes de justificar lo injustificable, que le pidas a Dios la claridad para ver las cosas como son, no como quisieras que fueran, y que tengas el valor de tomar las decisiones que tengas que tomar, aunque duelan. Porque a veces el dolor de cortar es menor que el dolor de seguir en lo mismo. Pero antes de seguir adelante, detente un momento y pregúntate, ¿has sido tú esa persona para alguien más? ¿Has dejado de valorar a alguien que te ama? Porque a veces estamos tan enfocados en nuestro propio dolor que no vemos el dolor que causamos. Y si quieres que Dios te trate con misericordia, tú también debes tratar a otros con misericordia.
no sea que estés pidiendo justicia para los demás y misericordia para ti. Hablemos ahora de algo que rara vez se toca, pero que es esencial: el papel de la oración en todo esto. Porque cuando alguien no te valora, cuando estás sufriendo por esa situación, la tentación es buscar soluciones humanas. Hablar con amigos, leer libros de autoayuda, ir a terapia. Y todo eso está bien, todo eso puede ayudar. Pero si no hay oración, si no hay encuentro con Dios, todo se queda corto. Porque solo Dios puede sanar las heridas más profundas del corazón. Solo Él puede darte la paz que el mundo no puede dar. Solo Él puede mostrarte el camino cuando todo parece oscuro. La oración no es solo pedirle cosas a Dios. La oración es relación. Es abrirle tu corazón y dejar que Él entre. Es escucharlo en el silencio. Es dejarte amar por Él. Y cuando tú te dejas amar por Dios, algo cambia en ti. Ya no estás tan desesperado por el amor humano. Ya no andas mendigando afecto. Ya no te derrumbas cuando alguien te rechaza, porque tienes algo que nadie te puede quitar. Tienes el amor del Padre. Yo te invito a que hagas una oración especial. Que le digas a Dios: Señor, muéstrame mi valor. Muéstrame cómo me ves tú. Sana las heridas que me ha causado el desamor. Enséñame a amarme como tú me amas. Y dame la sabiduría para saber quién merece estar en mi vida y quién no. Y después de esa oración, quédate en silencio. No esperes una respuesta inmediata. La respuesta puede venir después, en un momento inesperado, a través de una palabra, una persona, una circunstancia, pero ten la certeza de que Dios escucha y que Él responde. Siempre responde. También te invito a que lleves esta situación a la Eucaristía. Que cuando vayas a misa, ofrezcas tu dolor en unión con el sacrificio de Cristo. Que le digas: Señor, esto que estoy sufriendo, lo uno a tu cruz. Toma mi dolor y transfórmalo. Y créeme que algo sucede cuando hacemos eso. El dolor no desaparece mágicamente, pero adquiere un sentido. Se convierte en ofrenda. Se convierte en redención. Y poco a poco vas encontrando la paz y no te olvides de la Virgen María. Ella sabe lo que es sufrir. Ella vio a su hijo ser rechazado, despreciado, crucificado. Ella entiende tu dolor mejor que nadie. Acude a ella con confianza. Dile: Madre, tú que sufriste tanto, acompáñame en mi sufrimiento, llévame a tu hijo. Enséñame a confiar en él aunque todo parezca perdido. Y la Virgen, que es madre, te va a consolar, te va a sostener, te va a llevar de la mano hasta Jesús. Ahora quiero hablarte de algo que puede ser difícil de escuchar, pero que es necesario. La diferencia entre ser víctima y hacerse la víctima. Porque sí, hay personas que te han hecho daño. Sí, has sufrido injusticias. Sí, tienes derecho a sentir dolor, pero hay un momento en que tienes que dejar de identificarte como víctima y empezar a verte como sobreviviente. Como alguien que, a pesar de todo, sigue adelante. Como alguien que no se define por lo que le hicieron, sino por lo que decide hacer con su vida. Hacerse la víctima es quedarse estancado en el dolor. Es usar el sufrimiento como excusa para no avanzar. Es culpar a otros de todo lo que te pasa y no asumir responsabilidad por tu propia vida. Y eso es cómodo porque te quita el peso de tener que cambiar. Pero también es destructivo porque te mantiene atrapado en el pasado y te impide construir un futuro diferente. Ser sobreviviente, en cambio, es reconocer el dolor, pero no dejar que te defina. Es decir, sí me hicieron daño, pero eso no determina quién soy. Yo soy más que mis heridas. Yo tengo el poder de sanar, de crecer, de ser feliz a pesar de todo. Y eso requiere valentía, requiere decisión, requiere dejar de esperar que otros cambien y empezar a cambiar tú mismo. Te lo digo con todo el amor del mundo. Deja de esperar que la persona que no te valoró se dé cuenta de su error. Deja de esperar que te pida perdón. Deja de esperar que cambie. Quizás nunca lo haga. Y si tu paz depende de eso, nunca vas a tener paz. Tu paz tiene que depender de ti y de Dios. De las decisiones que tomas, de la actitud que tienes, de la fe que cultivas. No le des a nadie ese poder sobre tu vida. Y hablando de decisiones, quiero recordarte que tú eres el resultado de tus decisiones, no de tus circunstancias. Sí, las circunstancias influyen. Sí, hay cosas que no puedes controlar, pero hay muchas cosas que sí puedes controlar. Puedes controlar cómo reaccionas. Puedes controlar qué pensamientos alimentas. Puedes controlar con quién pasas tu tiempo. Puedes controlar qué haces con tu dolor.
y esas decisiones van configurando tu vida. Así que decide bien, decide valorarte, decide rodearte de personas que te sumen, decide buscar a Dios, decide ser mejor cada día. Quiero compartir contigo una reflexión que a mí me ha ayudado mucho. Se la escuché a un sabio sacerdote hace años y desde entonces la tengo presente. Me dijo: Ángel, en la vida vas a encontrar 3 tipos de personas. Las primeras son las que te suman, te animan, te apoyan, te hacen mejor. Las segundas son las que te restan, te critican, te desaniman, te hacen sentir menos. Y las terceras son las que te dividen, siembran conflictos, crean confusión, rompen la paz. Y me dio un consejo muy sabio: rodéate de los que suman, aléjate de los que restan y huye de los que dividen. Piensa en las personas que tienes en tu vida, quiénes te suman, quiénes te restan, quiénes te dividen, y toma decisiones en consecuencia. No tienes que ser grosero ni cruel. Puedes alejarte con respeto, con caridad, pero aléjate, porque tu vida es muy corta y muy valiosa como para pasarla con personas que no te valoran. Pero ojo, esto no significa que solo debas rodearte de personas que siempre te digan que sí. No. A veces las personas que más te suman son las que te dicen verdades incómodas, las que te corrigen cuando te equivocas, las que te exigen ser mejor. Eso no es restar, eso es amar. La diferencia está en la intención. Si alguien te critica para hundirte, está restando. Si alguien te critica para ayudarte a crecer, está sumando. Aprende a distinguir. Ahora quiero hablarte de un tema delicado, el momento en que debes soltar. Porque hay relaciones que por más que quieras no tienen futuro. Hay personas que por más que ores no van a cambiar. Y hay situaciones que por más que te esfuerces no van a mejorar. Y en esos casos lo más sabio, lo más sano, lo más santo es soltar. Soltar no es rendirse, soltar es confiar. Es decirle a Dios: Señor, yo hice todo lo que pude, ya no puedo más. Te entrego esta situación, te entrego a esta persona y confío en que tú harás lo que yo no puedo hacer. Y después de soltar hay que caminar hacia adelante, sin mirar atrás, sin arrepentirse, sin preguntarse qué hubiera pasado si hubieras hecho algo diferente. Lo hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías y con lo que tenías. Ahora es tiempo de avanzar. La Biblia tiene un pasaje que me encanta. Está en el libro de Isaías, capítulo 43. No recuerden las cosas pasadas ni consideren las cosas antiguas. He aquí, yo hago algo nuevo, ahora brota, ¿no lo perciben? Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida, pero para que lo nuevo llegue, tienes que soltar lo viejo. Tienes que dejar ir lo que ya no sirve. Tienes que hacer espacio. Y sé que da miedo, sé que duele, pero es necesario, porque mientras sigas aferrado al pasado, no puedes abrazar el futuro. Recuerdo a una mujer que me dijo: Padre, yo sé que tengo que dejarlo ir, pero me da miedo la soledad. Y yo le respondí: hija, hay una soledad que destruye, pero hay otra soledad que construye. La soledad que destruye es la de quien está vacío por dentro, sin Dios, sin propósito, sin amor propio. La soledad que construye es la del que está solo pero no vacío, del que aprovecha el tiempo para conocerse, para sanar, para crecer, para encontrarse con Dios. No le tengas miedo a esa soledad, abrázala, porque en ella vas a encontrar tesoros que no encontrarías de otra manera. Y es verdad, algunos de los momentos más importantes de mi vida espiritual han sido en soledad, en el silencio, sin distracciones, sin ruido. Dios habla más claro y tú puedes escucharlo mejor. Así que si en este momento estás solo porque alguien no te valoró y se fue, o porque tú tuviste que alejarte, no lo veas como castigo, velo como oportunidad. Aprovecha este tiempo, ora más, lee más, reflexiona más, conócete más. Y cuando salgas de este tiempo de soledad, vas a ser una persona diferente, más fuerte, más sabia, más entera. Y vas a estar lista para amar de manera más sana y más plena. Hay algo más que quiero decirte y es sobre el tiempo de Dios. Porque muchas veces nos desesperamos, queremos que las cosas pasen ya. Queremos que el que nos hizo daño pague ya, queremos encontrar a la persona correcta ya, queremos estar bien ya. Pero Dios no trabaja así. Dios tiene su propio tiempo. Y su tiempo es perfecto, aunque a nosotros nos parezca lento. Hay un versículo en Eclesiastés que dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de guardar y tiempo de tirar, tiempo de callar y tiempo de hablar. Y hay tiempo de esperar.
Y la espera no es pasiva, la espera es activa, es confiar mientras trabajas, es orar mientras actúas, es creer mientras sigues adelante. No sé cuánto tiempo va a pasar antes de que veas la justicia de Dios manifestarse en tu situación, quizás sean meses, quizás años, pero ten la certeza de que Dios no olvida, Dios no ignora, Dios ve todo. Y en el momento justo, ni antes ni después, Él actuará. Tu trabajo es confiar y seguir caminando. Y mientras esperas, no dejes de hacer el bien. No dejes que el dolor te amargue. No dejes que la injusticia te endurezca. Sigue siendo la persona que Dios quiere que seas. Sigue amando, sirviendo, orando, perdonando, porque eso te mantiene conectado con Dios. Y cuando estás conectado con Dios, todo lo demás se pone en su lugar. Quiero ahora compartir contigo una verdad que puede doler, pero que es liberadora. A veces la persona que no te valora nunca va a reconocer su error. Nunca va a pedirte perdón, nunca va a darse cuenta de lo que perdió. Y tú tienes que estar en paz con eso. Tienes que poder seguir adelante sin esa validación. Porque tu sanación no puede depender de que el otro cambie. Tu sanación depende de ti y de Dios. Hay una historia que me gusta contar. Un hombre fue herido profundamente por un amigo. Lo traicionó, lo difamó, le arruinó la reputación. El hombre pasó años esperando que el amigo le pidiera perdón, pero nunca lo hizo. Y el hombre vivía amargado, lleno de rencor, sin poder avanzar. Un día fue a ver a un monje sabio y le contó su situación. El monje le dijo: mientras sigas esperando su perdón, él te sigue controlando. Tú le diste el poder sobre tu paz. Recupéralo, perdónalo aunque él no lo pida. No por él, sino por ti. Y sigue adelante. El hombre hizo caso, perdonó desde su corazón, sin esperar nada a cambio, y encontró una paz que no había sentido en años. Eso es lo que te invito a hacer. Perdona aunque no te pidan perdón. Suelta aunque no haya cierre. Avanza aunque no tengas todas las respuestas. Porque la vida es muy corta para vivirla atrapado en el pasado. Y Dios tiene cosas hermosas para ti en el futuro, pero para recibirlas tienes que soltar lo que te ata. Y cuando sueltas, cuando perdonas, cuando avanzas, algo misterioso sucede. La carga se alivia. Es como si llevases una mochila llena de piedras y de pronto la dejaras en el suelo. Te sientes más ligero, puedes respirar mejor, puedes caminar más rápido. Y te das cuenta de que esa carga no era tuya. Tú la habías tomado, pero no te correspondía. La carga de hacer justicia es de Dios, no tuya. La carga de cambiar al otro es de Dios, no tuya. Tu única carga es ser fiel a lo que Dios te pide, y esa carga es ligera. Jesús dijo: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Estás cansado, estás agobiado, ve a Jesús, Él te dará descanso. No un descanso que te quite los problemas, pero sí un descanso que te da paz en medio de los problemas. Y esa paz no tiene precio. Ahora, quiero hablarte de la esperanza, porque después de todo lo que hemos hablado, del dolor, de las heridas, de la injusticia, necesitas saber que hay esperanza, que no todo termina en oscuridad, que el sol sale después de la noche, que después del invierno viene la primavera. Y que Dios está escribiendo una historia hermosa con tu vida, aunque ahora solo puedas ver un capítulo difícil. La esperanza no es un sentimiento. La esperanza es una decisión. Es decidir creer que las cosas pueden mejorar aunque no las veas. Es decidir confiar en Dios aunque no entiendas sus caminos. Es decidir seguir adelante aunque todo parezca perdido. Y esa decisión la tienes que tomar cada día. Porque el desánimo es constante. El mundo te va a dar razones para perder la esperanza, pero tú tienes que elegir creer, tienes que elegir esperar, tienes que elegir confiar. San Pablo dice en la carta a los Romanos: y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. La esperanza no defrauda. Eso significa que si tú esperas en Dios, Él no te va a fallar. Quizás no te dé lo que tú esperas, pero te va a dar algo mejor. Quizás no te lleve por el camino que tú querías, pero te va a llevar por el camino que tú necesitas. Confía. Y esa esperanza tiene que ser activa. No puedes sentarte a esperar que las cosas cambien solas. Tienes que poner de tu parte. Tienes que trabajar en tu sanación. Tienes que buscar ayuda si la necesitas.
tienes que tomar decisiones valientes. Tienes que orar con fe. Tienes que actuar con prudencia. Y Dios, que ve tu esfuerzo, va a bendecir tus pasos. Quiero terminar con una imagen que a mí me conmueve mucho. Es la imagen de Jesús resucitado mostrando sus llagas a los discípulos. Fíjate que Jesús resucitó, pero conservó las llagas. No desaparecieron. Siguen ahí, en sus manos, en sus pies, en su costado. ¿Por qué? Porque las llagas son parte de su historia. Son testimonio de su amor. Son prueba de lo que sufrió por nosotros. Tú también tienes llagas. Heridas que te dejaron quienes no te valoraron. Y esas llagas no van a desaparecer completamente, van a quedar como cicatrices. Pero las cicatrices no son señal de debilidad, son señal de que sobreviviste, de que sanaste, de que eres más fuerte de lo que crees. Y esas cicatrices pueden ser tu testimonio, pueden ayudar a otros que están pasando por lo mismo. Pueden mostrar el poder de Dios para sanar y restaurar. Así que no te avergüences de tus heridas, no las escondas. Déjala ser parte de tu historia. Y usa esa historia para glorificar a Dios, para mostrar que Él puede sacar bien del mal, para dar esperanza a los que sufren. Querido amigo, querida amiga, hemos recorrido un camino largo juntos hoy. Hemos hablado del dolor, del valor, del perdón, de los límites, de la esperanza. Y yo espero que algo de lo que dije haya tocado tu corazón, que te haya dado luz en medio de la oscuridad, que te haya dado fuerzas para seguir adelante. Pero lo más importante no es lo que yo dije, lo más importante es lo que tú vas a hacer con esto, porque las palabras sin acción son vacías. Así que te invito a que hoy, ahora mismo tomes una decisión. Puede ser perdonar a alguien que te hizo daño, puede ser alejarte de una relación tóxica, puede ser empezar a valorarte más, puede ser buscar ayuda profesional, puede ser acercarte a Dios en oración. Lo que sea que necesites hacer, hazlo, no lo dejes para mañana. Hoy es el día de la salvación. Y recuerda, no estás solo. Dios está contigo. La Virgen intercede por ti. Los ángeles te cuidan. Los santos te acompañan. Y hay una comunidad de fe que te sostiene. No te aísles. Busca apoyo. Comparte lo que estás viviendo. Déjate ayudar. Antes de despedirme, quiero pedirte algo. Si este mensaje te tocó el corazón, si te ayudó en algo, compártelo. Hay muchas personas que están sufriendo porque alguien no las valora y quizás este mensaje es justo lo que necesitan escuchar. Así que mándalo a alguien que lo necesite, ponlo en tus redes sociales, difunde la palabra, porque no sabemos el impacto que un mensaje así puede tener en la vida de alguien. Y también te pido que te suscribas a este canal y que actives las notificaciones, porque voy a seguir compartiendo reflexiones como esta y quiero que te lleguen, quiero seguir acompañándote en tu camino de fe. Quiero seguir dándote herramientas para que vivas una vida más plena, más santa, más feliz. Te dejo en el corazón de Jesús y bajo el manto de la Virgen María. Que Dios te bendiga, te guarde, te proteja y te dé su paz. Y que tengas siempre la certeza de que eres amado, de que eres valioso, de que mereces ser valorado, no porque yo lo diga, sino porque Dios lo dice y su palabra no falla. Hasta pronto y que Dios te bendiga. Hermanos míos, cuántas veces he visto en mis años de ministerio cómo personas bien intencionadas se acercan a un enfermo, colocan sus manos sobre él y comienzan a orar con fervor, con pasión, con deseo sincero de que Dios obre un milagro. Y sin embargo, algo falla, algo no encaja. La oración se convierte en palabras vacías que rebotan contra el techo, que no penetran el corazón del enfermo, que no tocan el cielo. ¿Por qué? Porque oramos sin conocimiento, sin sabiduría, sin comprender lo que verdaderamente significa interceder por alguien que sufre. Hoy quiero compartir contigo algo que he aprendido después de décadas acompañando a enfermos, después de presenciar sanaciones extraordinarias y también de sostener las manos de quienes partieron a la casa del Padre. Hay cosas, hermano mío, que debemos conocer antes de atrevernos a orar por un enfermo. No se trata de fórmulas mágicas ni de recetas religiosas. Se trata de comprender el misterio del dolor humano a la luz de la cruz de Cristo. Se trata de entender que cuando oramos por un enfermo, no estamos manipulando a Dios ni exigiéndole resultados, sino que estamos entrando en comunión con su voluntad salvífica, con su plan de amor, que muchas veces trasciende nuestra comprensión limitada. He visto a personas destruir la fe de un enfermo con oraciones incorrectas.
He visto cómo palabras maldichas pueden hundir a alguien en la desesperación más profunda. Pero también he sido testigo de cómo una oración hecha con conocimiento, con amor auténtico y con discernimiento espiritual puede transformar no solo el cuerpo, sino el alma entera de quien sufre. Por eso hoy te pido que me acompañes en este recorrido. No te estoy hablando desde la teoría teológica que se aprende en los libros, aunque también la hemos estudiado. Te hablo desde la experiencia de quien ha sostenido entre sus manos el rostro del dolor, de quien ha ungido con óleo sagrado a personas en su lecho de muerte, de quien ha visto lágrimas que se transforman en alabanza cuando Dios interviene de manera sobrenatural. Quédate conmigo. Lo que vas a escuchar hoy puede cambiar para siempre tu manera de orar, tu manera de acompañar el sufrimiento ajeno, tu manera de ser instrumento de la misericordia divina en medio del dolor humano. Lo primero que debemos comprender, hermano querido, es que Dios nunca es la causa del sufrimiento. Escúchame bien, porque este es un error fundamental que destruye la fe de millones de personas. Cuando alguien enferma, inmediatamente surgen voces que dicen: Dios te está probando, Dios te mandó esta cruz, Dios quiere enseñarte algo a través de este dolor. Y aunque es cierto que Dios puede sacar bien del mal, que puede transformar nuestro sufrimiento en santidad, debemos ser claros: Dios no es el autor de la enfermedad. Dios no se levanta cada mañana pensando a quién va a castigar con un cáncer o con una enfermedad degenerativa. Esa imagen de Dios es una blasfemia, una distorsión terrible de quién es nuestro Padre Celestial. El mismo Jesús lo dejó clarísimo cuando pasaba haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque, como dice el Evangelio, Dios estaba con él. Las enfermedades, el dolor, la muerte, entraron en el mundo por el pecado original, por la ruptura de nuestra relación con Dios, no por decisión divina de hacernos sufrir. Cuando entendemos que Dios no causa el sufrimiento, nuestra oración cambia radicalmente. Ya no oramos desde el miedo a un Dios castigador que debe ser aplacado, sino desde la confianza en un Padre amoroso que desea nuestra sanación incluso más que nosotros mismos. Dios es médico, no verdugo. Dios es sanador, no torturador. El libro de la sabiduría lo dice con claridad meridiana. Dios no hizo la muerte ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Cuando nos acercamos a un enfermo con esta comprensión, nuestra actitud es completamente diferente. No vamos a resignarnos piadosamente, diciendo: es la voluntad de Dios, como si Dios quisiera que esa persona sufriera. Vamos con la autoridad de hijos de Dios, que saben que nuestro Padre desea la vida, la salud, la plenitud para cada uno de sus hijos. Y esa certeza cambia el tono de nuestra oración, la llena de fe auténtica, de esperanza viva, de amor que no se resigna ante el mal. Pero cuidado, hermano, porque al mismo tiempo debemos entender el misterio del dolor redentor. Aquí entramos en aguas profundas, en verdades que solo la fe puede iluminar. Aunque Dios no causa el sufrimiento, sí permite que exista en este mundo caído, y lo hace porque respeta radicalmente nuestra libertad y las consecuencias de nuestras elecciones. Más aún, Dios en su infinita sabiduría tiene la capacidad de transformar el sufrimiento en camino de santificación. San Pablo lo entendió cuando escribió a los Colosenses: completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo. El dolor, cuando es abrazado con amor, cuando es unido a la cruz de Cristo, adquiere un valor redentor incalculable. Esto no significa que debamos buscar el sufrimiento o que debamos resignarnos pasivamente ante él. Significa que incluso en medio del dolor más atroz podemos encontrar sentido, propósito, dignidad, si lo vivimos en comunión con el crucificado. He visto con mis propios ojos cómo personas enfermas que ofrecen su dolor por la conversión de pecadores se transforman en faros de luz espiritual. He conocido santos en camas de hospital, personas que desde su limitación física irradian una paz que el mundo no puede dar. Recuerdo a una mujer con cáncer terminal que me dijo: Padre, yo le he dicho al Señor que estoy dispuesta a sufrir todo lo que Él quiera si con eso se salva aunque sea una sola alma. Y puedo asegurarte que su habitación de hospital se convirtió en un santuario donde médicos, enfermeras y visitantes salían transformados. Entonces, cuando oramos por un enfermo, debemos tener esta doble conciencia. Pedimos con fe la sanación porque Dios es sanador y desea nuestro bien, pero al mismo tiempo reconocemos que si la sanación física no llega, Dios puede estar obrando algo aún más profundo, una sanación del alma que trasciende la comprensión humana. No es resignación, es sabiduría. No es falta de fe, es fe madura que confía en que Dios sabe mejor que nosotros qué es lo que verdaderamente necesitamos. La segunda verdad fundamental que debemos conocer es que antes de orar,
por sanación física, debemos asegurarnos de que hay sanación espiritual. Escucha esto con atención porque es crucial. El pecado es la enfermedad más grave que puede padecer un ser humano. Puedes tener un cuerpo perfectamente sano y estar muerto espiritualmente. Puedes estar libre de toda dolencia física y tener el alma enferma, corrompida, alejada de Dios. Por eso Jesús, cuando se encontró con el paralítico que le bajaron por el techo, lo primero que le dijo no fue, levántate y anda, sino tus pecados te son perdonados. Qué lección tan profunda. El Señor conocía la prioridad, sabía que de nada servía sanar el cuerpo si el alma permanecía enferma. Y cuando los fariseos se escandalizaron porque solo Dios puede perdonar pecados, Jesús demostró su divinidad sanando también el cuerpo. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, levántate, toma tu camilla y anda. La sanación física fue la confirmación de la sanación espiritual, que era infinitamente más importante. ¿Cuántas veces he ido a hospitales a orar por enfermos y lo primero que hago no es imponer las manos pidiendo sanación física, sino invitar a la persona a hacer una buena confesión? Y he visto milagros extraordinarios cuando alguien se reconcilia con Dios después de años de alejamiento. He visto cómo personas que cargaban culpas terribles, que vivían en pecado mortal, que tenían el alma destrozada, recuperan una paz que ningún medicamento puede dar cuando experimentan el perdón de Dios en el sacramento de la confesión. Porque mira, hermano, Dios puede sanarte el cuerpo y mandarte al infierno, o puede permitir que tu cuerpo siga enfermo y llevarte al cielo. ¿Qué prefieres? La respuesta es obvia cuando tenemos las prioridades correctas. Por eso, cuando ores por un enfermo, pregúntale con delicadeza si ha hecho una buena confesión recientemente, si ha reconciliado su vida con Dios. Si hay pecados que necesita confesar, rencores que debe soltar, perdones que debe dar. Y aquí viene algo que muchos no entienden. A veces la enfermedad misma es consecuencia directa del pecado, no siempre, desde luego. No caigamos en el error de los amigos de Job que le decían que sufría porque había pecado. Pero en algunos casos la conexión es real. Una vida de excesos puede destruir el hígado. Una vida de promiscuidad puede traer enfermedades venéreas. Una vida de rencor y amargura puede generar úlceras, hipertensión, enfermedades psicosomáticas. He conocido personas que literalmente enfermaron por no perdonar, que desarrollaron tumores que los médicos no podían explicar y que sanaron milagrosamente cuando finalmente perdonaron a quien los había herido. No estoy diciendo que toda enfermedad sea por pecado personal, pero sí te digo que ignorar esta dimensión espiritual es un error gravísimo cuando oramos por sanación. A veces Dios no sana el cuerpo porque primero necesita sanar el corazón, y el corazón no sanará mientras haya pecado sin confesar, mientras haya odio sin soltar, mientras haya heridas espirituales abiertas. Por eso, hermano querido, cuando te acerques a orar por un enfermo, hazlo con sabiduría pastoral, no llegues como un curandero que solo busca resultados espectaculares. Llega como un ministro de Cristo que se preocupa primero por la salvación eterna de esa persona. Pregúntale cómo está su relación con Dios. Invítalo a examinar su conciencia, ofrécele el sacramento de la delación, reconciliación si es posible. Y si no eres sacerdote, anímalo a que busque uno, porque de nada sirve que el cuerpo sane si el alma permanece en tinieblas. De nada sirve ganar unos años más de vida en este mundo si los vamos a vivir alejados de Dios y finalmente perdernos para toda la eternidad. Esta es la perspectiva que debe guiar nuestra oración por los enfermos. Una perspectiva eterna, no solo temporal. Una visión que prioriza el alma sobre el cuerpo, la salvación sobre la salud, la eternidad sobre el tiempo. Y cuando oramos con esta jerarquía de valores bien establecida, entonces sí estamos orando correctamente, entonces sí somos instrumentos verdaderos de la voluntad de Dios. La tercera verdad que debemos conocer antes de orar por un enfermo es que necesitamos fe verdadera, no presunción religiosa. Y aquí, hermano, entramos en un terreno donde muchos se confunden. La fe no es pensamiento positivo. La fe no es convencernos a nosotros mismos de que algo va a suceder. La fe no es visualización creativa ni programación mental. La fe es un don de Dios, una gracia sobrenatural que nos permite creer en lo que no vemos, confiar en las promesas divinas incluso cuando las circunstancias gritan lo contrario. Santiago nos dice que la oración de fe salvará al enfermo, pero ¿qué es esta fe? Es una confianza absoluta en el poder y en la bondad de Dios, una certeza que va más allá de nuestras emociones o de nuestra capacidad de razonamiento.
Es lo que Pedro experimentó cuando caminó sobre las aguas mirando a Jesús, pero que perdió en cuanto apartó sus ojos del Maestro y comenzó a hundirse. La fe verdadera mantiene la mirada fija en Cristo, no en las circunstancias. Pero ojo, porque hay una falsa fe que circula en muchos ambientes religiosos. Es lo que yo llamo presunción disfrazada de fe. Son esas personas que declaran: yo decreto tu sanación, yo profetizo que serás sanado, reclamo tu sanación en el nombre de Jesús, y después, cuando la persona no sana, la culpan a ella por no tener suficiente fe. ¡Qué barbaridad! ¡Qué crueldad espiritual! Estamos convirtiendo a Dios en una máquina expendedora donde si introduces la moneda correcta de la fe, automáticamente recibes el producto deseado. Y cuando no funciona decimos que es porque la moneda estaba defectuosa, es decir, porque la fe del enfermo o de quien ora no era suficiente. Esto no es cristianismo, hermano. Esto es magia religiosa. Esto es manipulación espiritual disfrazada de fe. La verdadera fe incluye siempre la sumisión a la voluntad de Dios, como Jesús en Getsemaní. Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. He visto el daño terrible que causa esta teología de la prosperidad y del evangelio del éxito cuando se aplica a los enfermos. Personas con enfermedades terminales que cargan además con la culpa de pensar que no sanan porque su fe es débil. Familias destrozadas cuando después de meses de decretar y reclamar la sanación, su ser querido muere. Y entonces piensan que fallaron, que no oraron lo suficiente, que no tuvieron la fe necesaria. Es una doble tragedia. Pierden a su ser querido y además pierden la paz interior porque cargan con una culpa falsa. La fe verdadera es muy diferente. Es la fe de Pablo, que oró 3 veces para que le fuera quitado su aguijón en la carne, y Dios le respondió: te basta mi gracia. Es la fe de Job, que en medio de su sufrimiento atroz pudo decir: aunque él me mate, en él esperaré. Es una fe que confía en Dios incluso cuando no entiende, que descansa en su bondad incluso cuando el camino es oscuro. Entonces, cuando ores por un enfermo, hazlo con fe genuina, pero también con humildad. Preséntale a Dios tu petición con confianza, sí, pero reconociendo que Él es soberano y que sus caminos no son nuestros caminos. No pretendas controlar a Dios con tus palabras de fe. No intentes manipular lo divino con fórmulas religiosas. Simplemente preséntale tu necesidad, la necesidad del enfermo, con la confianza de un hijo que sabe que su padre escucha y que hará lo mejor. Y si la sanación llega, gloria a Dios. Si no llega de la manera que esperábamos, seguimos confiando en que Dios está obrando algo más profundo que nosotros no alcanzamos a comprender. Esta es la fe madura, la fe que resiste las tormentas, la fe que no se basa en resultados inmediatos, sino en el carácter eterno de Dios. Y esta fe, hermano, es infinitamente más valiosa que 1000 sanaciones espectaculares, porque es la fe que nos lleva al cielo, que nos sostiene en todas las circunstancias de la vida, que transforma nuestro corazón a imagen de Cristo. Déjame preguntarte algo que quizás te inquieta. ¿Has orado alguna vez por alguien que no sanó y te preguntaste por qué? ¿Te has sentido frustrado, decepcionado, quizás hasta molesto con Dios? Quédate conmigo, porque lo que viene ahora puede cambiar completamente tu comprensión del sufrimiento y de la oración. Hay misterios que solo la cruz puede iluminar. La cuarta verdad fundamental es que debemos discernir la raíz de la enfermedad, porque no todas las enfermedades tienen el mismo origen. Esto es algo que la medicina moderna está comenzando a comprender, aunque la sabiduría cristiana lo ha sabido siempre. El ser humano es una unidad integrada de cuerpo, alma y espíritu, y lo que afecta a una dimensión inevitablemente impacta a las otras. Hay enfermedades que son puramente biológicas, resultado de un virus, una bacteria, una predisposición genética, un accidente, pero hay otras que tienen raíces psicosomáticas, es decir, que se originan en el alma herida y se manifiestan en el cuerpo. Y también existen, aunque muchos lo nieguen hoy, enfermedades que tienen un componente espiritual, que son resultado de opresiones o incluso posesiones demoníacas. Cuando oramos por un enfermo sin discernir el origen de su mal, corremos el riesgo de estar atacando el síntoma sin tocar la causa, y por eso la sanación no llega o es solo temporal. Permíteme ser más específico. He conocido personas con dolores crónicos que ningún médico podía explicar ni curar y que sanaron completamente cuando finalmente perdonaron a quien los había herido profundamente. La amargura, el rencor, la falta de perdón literalmente envenenan el cuerpo.
Hay estudios científicos que demuestran cómo las emociones negativas afectan nuestro sistema inmunológico, cómo el estrés crónico puede desencadenar enfermedades graves. Pero más allá de la ciencia, la experiencia pastoral me ha enseñado que un alma herida produce un cuerpo enfermo. Jesús lo sabía cuando sanaba no solo los cuerpos, sino también los corazones. Por eso muchas de sus sanaciones iban acompañadas de palabras de perdón, de liberación espiritual, de restauración interior. Si oras solo por el cuerpo sin tocar las heridas del alma, la sanación será incompleta o no llegará en absoluto. Y luego está la dimensión espiritual que nuestra cultura secularizada se niega a reconocer. Pero yo he sido testigo demasiadas veces de realidades que solo pueden explicarse desde la fe. Personas que después de involucrarse en ocultismo, en brujería, en prácticas esotéricas, desarrollan enfermedades extrañas que los médicos no pueden diagnosticar. Jóvenes que después de jugar con la ouija o con invocaciones demoníacas comienzan a tener síntomas físicos inexplicables junto con pesadillas terribles y estados de angustia profunda. El mismo Jesús encontró muchas veces esta realidad: el ciego de nacimiento, la mujer encorvada que llevaba 18 años sin poder enderezarse y que Jesús dijo que Satanás la había atado, los múltiples endemoniados que padecían síntomas que hoy serían diagnosticados como epilepsia o enfermedades mentales, pero que en realidad tenían una causa espiritual. No estoy diciendo que toda enfermedad sea demoníaca, eso sería un error gravísimo. Pero ignorar esta dimensión es igualmente erróneo y nos deja indefensos ante ciertas realidades. Por eso, cuando te acerques a orar por un enfermo, pregunta, investiga con prudencia y delicadeza, ¿cómo está su vida espiritual? ¿Hay heridas emocionales profundas? ¿Ha practicado algún tipo de ocultismo? ¿Hay rencores que no ha podido soltar? ¿Vive en pecado habitual? Todas estas son preguntas que pueden darte pistas sobre la raíz verdadera de la enfermedad. Y según lo que descubras, tu oración será diferente. Si la raíz es el rencor, ora por sanación interior y perdón. Si hay involucración con lo oculto, ora por liberación espiritual y renuncia a esas prácticas. Si es simplemente una enfermedad biológica, ora por sanación física confiando en que Dios puede usar tanto su poder sobrenatural como la ciencia médica que Él mismo ha inspirado. El discernimiento es crucial, hermano. No se trata de ser ingenuos ni supersticiosos. Se trata de tener la sabiduría para reconocer que el ser humano es complejo y que las enfermedades también lo son. Y aquí quiero advertirte de dos extremos igualmente peligrosos. El primer extremo es espiritualizar todo, ver demonios detrás de cada dolor de cabeza, atribuir a causas sobrenaturales lo que simplemente es biología o psicología. Este extremo genera paranoia espiritual, miedo constante, una visión del mundo donde Satanás tiene más poder del que realmente tiene. El segundo extremo es materializar todo, negar la dimensión espiritual, reducir al ser humano a pura química y biología, pensar que todo se resuelve con pastillas y cirugías. Este extremo nos deja indefensos ante realidades espirituales reales y nos impide experimentar el poder sanador de Dios. La verdad, como siempre, está en el equilibrio. Reconocemos todas las dimensiones del ser humano, cuerpo, alma y espíritu. Usamos todos los recursos disponibles, medicina, psicología y oración. No despreciamos la ciencia, pero tampoco la idolatramos. No negamos lo espiritual, pero tampoco nos volvemos supersticiosos. Esta es la sabiduría cristiana auténtica que integra razón y fe, naturaleza y gracia, ciencia y religión. La quinta verdad que necesitas conocer es que la oración por los enfermos requiere amor genuino, no curiosidad morbosa ni protagonismo religioso. Hermano, esto es tan importante que quisiera gritarlo desde los tejados. Cuando te acercas a un enfermo, tu motivación debe ser únicamente el amor. El mismo amor de Cristo que se conmovía hasta las entrañas ante el sufrimiento humano. Jesús sanaba porque amaba, porque su corazón se partía ante el dolor ajeno. No sanaba para demostrar su poder, ni para ganar seguidores, ni para impresionar a las multitudes. Sanaba porque el amor verdadero no puede permanecer indiferente ante el sufrimiento del otro. Cuando amas de verdad, cuando te duele el dolor del otro como si fuera tuyo, entonces tu oración tiene una autoridad espiritual que ninguna técnica religiosa puede imitar. Porque el amor es de Dios, y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él, como nos enseña San Juan en su carta. Y cuando Dios está presente en tu oración a través del amor genuino, los milagros suceden, pero tristemente he visto lo contrario demasiadas veces.
He visto personas que se acercan a los enfermos para sentirse importantes, para protagonizar un momento espiritual espectacular, para poder contar después cómo ellos oraron y sucedió un milagro. Es puro ego disfrazado de ministerio. Es búsqueda de reconocimiento usando el dolor ajeno como plataforma. Y Dios, que conoce los corazones, no bendice estas motivaciones torcidas. También he visto la curiosidad morbosa. Personas que quieren ver milagros como quien va al circo a ver un espectáculo, que buscan lo sensacional, lo extraordinario, pero que no están dispuestas a quedarse al lado del enfermo cuando el milagro no sucede, cuando la enfermedad se prolonga, cuando se requiere el sacrificio real de acompañar el sufrimiento día tras día. Esta no es la actitud de Cristo. Cristo permaneció en la cruz hasta el final. Cristo no huyó del dolor, lo abrazó y nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. El amor genuino se manifiesta en detalles concretos cuando oras por un enfermo. Primero, en tu disposición a escuchar. Muchos llegan apurados, imponen las manos, sueltan una oración rápida y se van. Pero el enfermo necesita ser escuchado, necesita que alguien se siente a su lado, tome su mano, mire sus ojos, le permita expresar sus miedos, sus dudas, sus angustias. Necesita sentirse visto no solo como un caso de oración más, sino como una persona valiosa, amada, importante. Segundo, en tu disposición a permanecer. El amor no es un evento puntual, es un compromiso continuo. Si oras hoy por alguien, pregunta mañana cómo está, regresa a visitarlo. No desaparezcas si la sanación no llega inmediatamente. Muchos enfermos me han contado cómo personas que prometieron orar por ellos nunca más volvieron a preguntar cómo estaban. Eso no es amor, es abandono disfrazado de ministerio. Tercero, el amor genuino se manifiesta en tu disposición a servir. No solo ores, actúa. Pregunta qué necesita el enfermo. ¿Necesita que alguien haga sus compras? ¿Necesita transporte para ir al médico? ¿Necesita ayuda económica para los medicamentos? ¿Necesita compañía para no sentirse solo? La oración sin obras es estéril, nos dice Santiago. Si ves a tu hermano enfermo y le dices que Dios te bendiga, que te mejores pronto, pero no haces nada concreto por ayudarlo, ¿de qué sirve tu oración? El amor se demuestra en hechos, no solo en palabras piadosas. Jesús no solo sanaba, también alimentaba a los hambrientos, consolaba a los afligidos, defendía a los abandonados. Nuestra oración por los enfermos debe ir acompañada de este amor práctico, concreto, sacrificial, que está dispuesto a incomodarse, a renunciar a su tiempo, a dar de lo suyo por el bien del otro. Y finalmente, hermano, el amor genuino incluye también la capacidad de sufrir con el que sufre, de llorar con el que llora. No llegues con respuestas fáciles ni con optimismo superficial. A veces el enfermo no necesita que le digas todo va a estar bien o tienes que tener fe. A veces solo necesita que te sientes a su lado en silencio, que sostengas su mano mientras llora, que valides su dolor sin intentar minimizarlo o espiritualizarlo apresuradamente. Pablo nos manda a llevar las cargas los unos de los otros. Llevar una carga significa asumir parte del peso, no quedarse observando desde lejos mientras el otro se desploma bajo el sufrimiento. Esta es la verdadera compasión cristiana, pasión compartida, dolor asumido como propio, solidaridad existencial que nos une al hermano que sufre. Cuando ores así, con este amor que se vacía de sí mismo para llenarse del otro, entonces tu oración tendrá el poder de mover montañas, porque no estarás orando tú solo. Será Cristo orando a través de ti. Cristo que sigue amando a los enfermos a través de nuestras manos, de nuestra presencia, de nuestro corazón compasivo. La sexta verdad que debes conocer es que la sanación no siempre es instantánea y que debemos perseverar en la oración con paciencia y esperanza. Vivimos en una cultura de inmediatez donde todo lo queremos ya, donde no sabemos esperar, donde la paciencia se ha convertido en una virtud casi extinta. Y esta mentalidad ha contaminado también nuestra vida de oración. Queremos que Dios responda inmediatamente, que el milagro suceda en el momento, y si no ocurre así, nos frustramos, dudamos, abandonamos la oración. Pero la Escritura nos enseña algo muy diferente. Jesús nos cuenta la parábola de la viuda insistente que acudía una y otra vez al juez injusto hasta que finalmente obtuvo justicia. Y el Señor concluye, ¿y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche? Nos está enseñando la necesidad de la oración perseverante, de la intercesión constante, de no desmayar cuando la respuesta se demora. He visto sanaciones que tomaron meses, incluso años de oración constante. Recuerdo a una familia que oró durante 5 años por su padre enfermo de Parkinson. 5 años de oración diaria
de visitas constantes, de esperanza que se mantenía a pesar de que la enfermedad avanzaba. Y en el 5.º año, súbitamente, milagrosamente, los síntomas comenzaron a retroceder hasta que finalmente el hombre quedó completamente sano. Los médicos no tenían explicación. Pero la familia sabía que había sido la oración perseverante, la fe que no se rindió, la esperanza que resistió la larga noche de la prueba. ¿Qué hubiera pasado si hubieran abandonado la oración después de 1 año, de 2 años, de 4 años y medio? Se habrían perdido el milagro que Dios tenía preparado. Porque Dios tiene sus tiempos, tiempos que no son los nuestros, tiempos que frecuentemente no entendemos, pero que debemos respetar porque están llenos de sabiduría. A veces la demora en la sanación es pedagógica. Dios está enseñándonos algo a través de la espera. Nos está despojando de nuestra autosuficiencia, de nuestra ilusión de control, de nuestra impaciencia característica. Nos está haciendo depender más profundamente de Él, confiar más radicalmente en su bondad, crecer en virtudes como la paciencia, la perseverancia, la esperanza contra toda esperanza. Santa Mónica oró durante 30 años por la conversión de su hijo Agustín. 30 años, piénsalo. Cualquiera de nosotros hubiera abandonado mucho antes, pero ella perseveró. Y finalmente vio no solo la conversión de su hijo, sino su transformación en uno de los santos más grandes de la historia de la Iglesia. La espera valió la pena. El dolor de la demora se transformó en gozo indescriptible cuando finalmente llegó la respuesta divina. Entonces, cuando ores por un enfermo, no te desanimes si la sanación no llega inmediatamente. Sigue orando, sigue intercediendo, sigue creyendo. Pero hazlo con sabiduría, con equilibrio, sin caer en la obsesión o en la presunción. Ora y después descansa en Dios. No tienes que estar las 24 horas del día repitiendo la misma oración mecánicamente. Ora con fe, presenta tu petición con confianza y después deja el resultado en las manos de Dios mientras continúas intercediendo regularmente pero sin ansiedad. Es como cuando plantas una semilla. La siembras, la riegas, cuidas el terreno, pero no puedes hacer que crezca. El crecimiento viene de Dios en su tiempo, según su voluntad. Tu responsabilidad es ser fiel en la oración, constante en la intercesión, perseverante en la esperanza. El resultado final está en manos de Dios. Y aquí quiero compartir algo muy importante. Mientras esperas la sanación física, mantén los ojos abiertos para ver las otras sanaciones que Dios está obrando, porque muchas veces, mientras pedimos la sanación del cuerpo, Dios está sanando el alma, restaurando relaciones, transformando caracteres, profundizando la fe. He visto familias que se reconciliaron alrededor del lecho de un enfermo. He visto personas que encontraron la fe mientras cuidaban a un ser querido enfermo. He visto transformaciones espirituales extraordinarias en medio de procesos de enfermedad prolongada. No te obsesiones tanto con la sanación física que te pierdas todas las otras bendiciones que Dios está derramando en el proceso. A veces el verdadero milagro no es que el cuerpo sane, sino que el corazón se transforme. No es que el dolor desaparezca, sino que aprendamos a darle sentido redentor. No es que la cruz se quite, sino que encontremos la fuerza para llevarla con amor. Y estos milagros, hermano, son más valiosos para la eternidad que cualquier sanación física temporal. Ahora te pregunto algo que quizás te inquieta. ¿Y qué pasa cuando la persona no sana? ¿Qué hacemos cuando después de toda nuestra oración, toda nuestra fe, la persona muere? ¿Significa que nuestra oración fue inútil? ¿Que fallamos? ¿Que Dios no nos escuchó? Espera, no apagues todavía. Lo que viene ahora es posiblemente lo más importante de todo lo que te voy a decir hoy. La séptima verdad fundamental es que debemos comprender que la muerte no es el peor de los males y que a veces la sanación definitiva solo puede llegar en la eternidad. Esto va a sonar duro para muchos, pero necesito decirlo con claridad. Nuestra obsesión con prolongar la vida física a toda costa, nuestra negación radical de la muerte, no es cristiana. Es más bien una expresión de la mentalidad materialista de nuestra cultura que ha perdido la perspectiva eterna. Para el cristiano, la muerte no es el final, sino el nacimiento a la vida verdadera. No es el mayor fracaso, sino el paso necesario hacia la plenitud. No es derrota, sino victoria cuando se vive en gracia de Dios. Pablo lo expresó con una claridad meridiana cuando dijo: para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a alguien decir algo así? Hemos perdido esta perspectiva y por eso cuando alguien muere, a pesar de nuestras oraciones, nos sentimos derrotados, frustrados
incluso traicionados por Dios. Pero mira lo que dice el libro de la sabiduría: las almas de los justos están en las manos de Dios y ningún tormento los alcanzará. A los ojos de los insensatos parecieron morir, su partida fue considerada una desgracia, pero ellos están en paz. La muerte de un justo no es una tragedia, es una liberación. Es el momento en que finalmente dejamos este valle de lágrimas y entramos en la presencia de Dios cara a cara. Es cuando el dolor cesa definitivamente, cuando las lágrimas se secan para siempre, cuando recibimos el cuerpo glorioso que nunca más se enfermará ni morirá. Esta es la sanación definitiva, hermano, la sanación completa, total, eterna, que ningún médico de este mundo puede dar. Cuando oramos por un enfermo y éste finalmente muere en gracia de Dios, nuestra oración no fue en vano. Al contrario, fue plenamente respondida porque esa persona recibió la sanación más completa posible, la glorificación en el cielo. Déjame ser más específico porque sé que esto puede parecer frío o insensible. No estoy diciendo que no debemos llorar a nuestros muertos. Jesús mismo lloró ante la tumba de Lázaro. No estoy diciendo que la muerte no duela. Duele terriblemente porque no fuimos creados para la muerte, sino para la vida. El dolor de la separación es real, legítimo, profundamente humano. Lo que estoy diciendo es que no debemos desesperarnos como los que no tienen esperanza. No debemos considerar la muerte como el fracaso absoluto de nuestras oraciones. Porque si esa persona murió en gracia de Dios, si partió reconciliada con su Creador, si vivió, recuperó la fe antes de morir, entonces nuestra oración logró lo más importante: asegurar su salvación eterna. Y eso, hermano, vale infinitamente más que unos años adicionales de vida en este mundo. He acompañado a innumerables personas en sus últimos momentos. Y te puedo asegurar que hay una diferencia radical entre quienes mueren con fe y quienes mueren sin ella. He visto rostros de paz indescriptible en personas que estaban físicamente destruidas por la enfermedad. He visto sonrisas en labios moribundos cuando reciben la comunión por última vez. He escuchado testimonios de enfermos terminales que dicen: estoy listo, quiero ir con el Señor. Esto no es resignación amarga ni derrota, es victoria. Es la fe que trasciende el dolor y que puede decir con Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y también he visto lo contrario: la angustia terrible de quienes mueren sin fe, el terror de quienes se aferran desesperadamente a esta vida porque no creen en otra, la amargura de quienes mueren llenos de rencor y sin haberse reconciliado con Dios. Por eso, cuando ores por un enfermo, especialmente si su condición es grave o terminal, no pongas toda tu energía únicamente en pedir la sanación física. Ora también, y sobre todo, para que esa persona se prepare para la eternidad. Ora para que haga las paces con Dios. Ora para que perdone y sea perdonado. Ora para que reciba los sacramentos de la iglesia: confesión, unción de enfermos, comunión. Estas son las verdaderas prioridades cuando alguien está cerca de partir. Y si finalmente la persona muere después de haber recibido estos sacramentos, después de haberse reconciliado con Dios y con los hombres, entonces celebra. Sí, celebra en medio del dolor, porque esa alma acaba de nacer a la vida eterna. Ha sido liberada para siempre del sufrimiento, del pecado, de la muerte misma. Y tú, con tu oración, con tu acompañamiento, fuiste instrumento de esta gracia inmensa. Nunca consideres inútil una oración que ayudó a alguien a morir bien, a morir en gracia, a morir en paz. Porque esa es la oración más eficaz de todas, la que asegura la salvación eterna de un alma. La octava y última verdad que debes conocer antes de orar por un enfermo es que necesitamos invocar la autoridad, el nombre de Jesús y el poder del Espíritu Santo. Hermano, esto es crucial. No oramos por nuestra propia autoridad ni por nuestro propio poder. No somos nosotros quienes sanamos, somos simplemente instrumentos, canales de la gracia divina. Es Cristo quien sana a través de nosotros cuando nos ponemos a su disposición. Por eso toda oración por los enfermos debe hacerse explícitamente en el nombre de Jesús, invocando su poder, confiando en su autoridad sobre toda enfermedad, sobre todo demonio, sobre toda circunstancia. Los apóstoles lo entendieron claramente. Cuando Pedro sanó al paralítico en la puerta del templo, le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. No dijo: yo te sano, ni yo decreto tu sanación. Dijo: en el nombre de Jesús. Toda la autoridad, todo el poder, toda la gloria pertenecen a Cristo. Y junto con el nombre de Jesús,
debemos invocar el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu quien realiza los milagros, quien trae la sanación, quien transforma las situaciones. Jesús mismo realizaba sus milagros por el poder del Espíritu Santo, como nos dicen los evangelios. Y antes de ascender al cielo, prometió a sus discípulos: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Este poder no es para nuestro engrandecimiento personal ni para impresionar a otros. Es para ser testigos de Cristo, para continuar su obra de salvación y sanación en el mundo. Cuando impongas las manos sobre un enfermo, invoca conscientemente al Espíritu Santo. Pídele que venga con su poder sanador. Pídele que actúe según la voluntad del Padre. Permanece en silencio y déjate guiar por Él. A veces te dará palabras específicas que decir. A veces te mostrará la raíz del problema. A veces simplemente te llenará de amor por esa persona. Confía en su acción, dócil a sus inspiraciones. Y aquí quiero advertirte contra un error común: pensar que la sanación depende de la intensidad de tus emociones o de tus manifestaciones carismáticas. No confundas el poder del Espíritu con el fervor humano. He visto personas gritar, temblar, sudar mientras oran por enfermos, pensando que mientras más espectacular sea su manifestación exterior, más eficaz será su oración. Pero el poder de Dios no necesita de nuestros teatros religiosos. Jesús sanaba frecuentemente con una simple palabra, con un gesto tranquilo, incluso a distancia sin estar presente físicamente. El poder está en Él, no en nuestras performances. Por supuesto que la oración puede ser fervorosa, apasionada, intensa, pero la intensidad debe nacer del amor genuino y de la fe, no de la búsqueda de sensaciones o de la necesidad de impresionar a otros. También es importante que cuando ores por enfermos en comunidad haya orden y no caos. Pablo tuvo que corregir a los corintios porque sus reuniones se habían vuelto desorganizadas y confusas. Dios no es Dios de confusión, sino de paz, les recordó. Cuando varias personas oran simultáneamente por un enfermo, debe haber armonía, complementariedad, no competencia para ver quién ora más fuerte o más espectacularmente. Es hermoso cuando un grupo de creyentes rodea a un enfermo y ora en unidad, donde uno puede iniciar la oración, otro puede leer un salmo, otro puede profetizar una palabra de consuelo, otro puede imponer las manos en silencio. Todo con orden, con respeto, con amor. El enfermo debe sentirse amado y cuidado, no abrumado por manifestaciones caóticas que pueden más bien asustarlo o confundirlo. Y finalmente, hermano, cuando ores en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, hazlo con autoridad espiritual, pero también con humildad profunda. La autoridad es real. Jesús nos dio poder sobre toda fuerza del enemigo, poder para sanar enfermedades, poder para echar fuera demonios. Pero este poder nunca debe hacernos soberbios. Debemos recordar siempre que somos siervos inútiles, que todo don viene de lo alto, que sin Cristo nada podemos hacer. Cuando suceda una sanación, no busques protagonismo, da gloria a Dios. Cuando no suceda, no te culpes ni te frustres. Descansa en que hiciste tu parte con fe y que Dios hará la suya según su sabiduría. Vive en este equilibrio hermoso entre autoridad y humildad, entre confianza en el poder de Dios y conciencia de tu propia pequeñez, entre audacia para orar milagros e inclinación para adorar el misterio cuando estos no llegan como esperábamos. Esta es la actitud correcta del cristiano que ora por los enfermos, poderoso en Cristo, humilde en sí mismo. Hermano querido, hemos llegado al final de este recorrido profundo sobre cómo orar correctamente por los enfermos. 8 verdades que pueden transformar completamente tu ministerio de intercesión, que pueden hacer de ti un instrumento eficaz de la misericordia divina. Pero no basta con escuchar estas enseñanzas. Es necesario llevarlas a la práctica. Es necesario salir de aquí dispuesto a orar con nueva sabiduría, con fe renovada, con amor más genuino, porque hay enfermos esperando tu oración. Hay personas sufriendo que necesitan que alguien les acerque el amor sanador de Cristo, y ese alguien puede ser tú. No necesitas ser sacerdote, no necesitas tener un título teológico, solo necesitas un corazón que ama, una fe que confía y una disposición a ser canal de la gracia divina. Te invito a que esta misma semana busques a alguien enfermo, ya sea en tu familia, en tu comunidad, en tu parroquia. Acércate a esa persona con todo lo que has aprendido hoy. Primero escúchala. Entiende su dolor, gánate su confianza. Después pregúntale con delicadeza cómo está su vida espiritual. Si necesita reconciliarse con Dios. Si hay heridas del alma que sanar.
invoca al Espíritu Santo, pide su dirección, deja que Él te guíe. Y entonces, con fe sencilla pero profunda, con amor genuino, impón tus manos sobre esa persona y ora en el nombre de Jesús. No busques resultados espectaculares. Simplemente sé fiel, sé instrumento, sé presencia de Cristo para quien sufre. Y después de orar, no desaparezcas, permanece, acompaña, visita de nuevo, pregunta cómo está, ofrece ayuda práctica. Vive el amor que predicaste con tu oración. Y quiero pedirte algo más, comparte este mensaje. Hay miles, millones de personas que oran por enfermos sin saber estas verdades fundamentales. Personas que están causando daño sin querer por orar incorrectamente. Personas que se frustran y pierden la fe porque no entienden el misterio del sufrimiento y de la sanación. Comparte este video con tu familia, con tus amigos, con tu comunidad parroquial. Que estas enseñanzas lleguen a todos los que interceden por enfermos, para que lo hagan con sabiduría, con amor, con la perspectiva correcta. Suscríbete a este canal porque seguiré compartiendo enseñanzas que fortalecerán tu fe, que profundizarán tu vida espiritual, que te ayudarán a ser mejor cristiano, mejor discípulo de Cristo. Recuerda siempre que el sufrimiento tiene un sentido en el plan de Dios, aunque no siempre lo entendamos. Que la cruz no es el final, sino el camino hacia la resurrección. Que Dios nunca abandona a quien sufre, aunque a veces su presencia sea silenciosa y misteriosa. Y recuerda sobre todo que fuimos creados no para esta vida temporal, sino para la eternidad, donde finalmente todo dolor cesará, donde toda lágrima será enjugada, donde viviremos para siempre en la presencia del Dios que es amor. Que el Señor te bendiga, te guarde, haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su paz. Que María Santísima salude a los enfermos, interceda por todos aquellos que sufren y por todos los que con amor los acompañan. Y que el Espíritu Santo te llene de sus dones para que seas instrumento eficaz de la misericordia divina en medio del dolor humano. Hasta la próxima, hermano. Que Dios te bendiga abundantemente. Hermano, antes de que te vayas, permíteme profundizar en algo que apenas he tocado y que es absolutamente fundamental, la importancia de preparar tu propio corazón antes de acercarte a orar por un enfermo. Porque mira, no puedes dar lo que no tienes. No puedes transmitir paz si estás lleno de ansiedad. No puedes comunicar fe si tu propia vida espiritual está en ruinas. No puedes ser canal de la gracia divina si tu alma está obstruida por el pecado, por el rencor, por la tibieza espiritual. Jesús lo dijo con una claridad que no admite malentendidos. De la abundancia del corazón habla la boca. Y yo añadiría, de la abundancia del corazón ora la boca, actúa la mano, se manifiesta toda nuestra vida. Si quieres ser instrumento eficaz de sanación, debes primero asegurarte de que tu propio corazón esté sano, de que tu vida espiritual esté viva, de que tu comunión con Dios sea real y no meramente formal. He conocido personas con grandes carismas de sanación que un día perdieron esa gracia porque descuidaron su vida interior. Comenzaron a vivir del ministerio en lugar de vivir para Dios. Se enorgullecieron de los milagros que Dios obraba a través de ellos, olvidando que eran simplemente instrumentos. Dejaron de orar, de confesarse regularmente, de alimentarse de la palabra y de los sacramentos. Y poco a poco, aunque seguían haciendo los mismos gestos externos, el poder se había ido. Porque el poder no está en las técnicas ni en las fórmulas, está en la vida de gracia, en la comunión íntima con Dios. Por eso, hermanos, si quieres orar eficazmente por los enfermos, tu primera responsabilidad es cuidar tu propia vida espiritual con celo, con disciplina, con amor. Esto significa mantener una vida de oración personal, constante, no solo cuando vas a ministrar a otros, sino cada día en la intimidad de tu relación con Dios. Significa acudir regularmente al sacramento de la confesión, mantener tu alma limpia del pecado, examinar tu conciencia con honestidad para detectar áreas de tu vida que necesitan conversión. Porque el pecado, hermano, obstruye el flujo de la gracia. Es como querer que el agua fluya por una tubería llena de basura. El agua puede estar disponible en abundancia, pero si el canal está bloqueado, no llegará a su destino. Así somos nosotros. Dios tiene poder infinito para sanar, pero si nosotros estamos en pecado mortal, si vivimos en contradicción constante entre lo que predicamos y lo que practicamos, nos convertimos en obstáculos en lugar de canales. No estoy diciendo que deba ser perfecto. La perfección es una meta, no un punto de partida. Pero sí debe haber en ti un esfuerzo genuino por vivir en santidad, una lucha constante contra el pecado, un deseo sincero de agradar a Dios en todo. También significa alimentarte de la Eucaristía con la mayor frecuencia posible. La Eucaristía es la fuente y cumbre de toda la vida cristiana.
es donde nos encontramos con Cristo de la manera más íntima, más real, más transformadora. Cada vez que comulgas dignamente, Cristo entra en ti con todo su poder sanador, con toda su gracia transformadora, y esa gracia no es solo para ti, es también para que a través de ti llegue a otros. Por eso los santos eran tan poderosos en su ministerio, porque se alimentaban constantemente de la Eucaristía, porque de allí sacaban la fuerza para amar, para servir, para interceder. Si quieres orar con poder por los enfermos, acude a misa con la mayor frecuencia que puedas. Y cuando no puedas asistir a la misa, al menos haz una visita al Santísimo Sacramento, pasa tiempo en adoración ante el sagrario, deja que la presencia eucarística de Jesús te transforme, te llene, te prepare para ser su instrumento, y no olvides la importancia de la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dijo Jesús. La Escritura es alimento para el alma, luz para el camino, espada del Espíritu que penetra hasta las articulaciones del alma. Cuando lees la palabra con fe, con docilidad, con disposición a obedecer, algo sobrenatural sucede. Dios te habla personalmente, te instruye, te corrige, te anima, te transforma. Y esa palabra que has acogido en tu corazón será la misma que brotará de tus labios cuando ores por otros. He visto cómo personas que conocen profundamente las Escrituras tienen una autoridad espiritual especial cuando ministran a enfermos, porque sus oraciones están saturadas de palabra de Dios, porque no oran con ideas humanas, sino con la revelación divina, porque han dejado que la palabra los forme y ahora esa palabra fluye naturalmente a través de ellos. Pero más allá de estas prácticas concretas, lo que realmente necesitas es cultivar una relación de amistad íntima con Jesús. No me refiero a conocer cosas sobre Jesús, sino a conocer a Jesús personalmente. Hablar con Él como con un amigo, compartir con Él tus alegrías y tus tristezas, escuchar su voz en el silencio de la oración, dejarte amar por Él incondicionalmente. Esta intimidad con Cristo es lo que transforma tu ministerio de intercesión de algo meramente religioso en algo profundamente relacional. Porque cuando conoces a Jesús de verdad, cuando has experimentado su amor sanador en tu propia vida, cuando has sido testigo de su misericordia transformadora, entonces puedes presentarlo a otros con autoridad, con convicción, con pasión. No estás hablando de un concepto teológico abstracto, sino de una persona viva que conoces, que amas, que te ha cambiado la vida. Y esa autenticidad, hermano, es irresistible. La gente percibe cuando alguien habla desde la experiencia real y no desde la teoría religiosa. Ahora bien, hay otro aspecto crucial que quiero abordar antes de terminar, la importancia de trabajar en equipo con los profesionales de la salud. Hermano, esto es tan importante que me duele ver cómo algunos creyentes mal orientados desprecian la medicina, como si fuera contraria a la fe, como si confiar en los médicos fuera señal de falta de confianza en Dios. Esto es una tontería peligrosa que ha costado vidas y que contradice toda la tradición cristiana. La Iglesia Católica siempre ha sido promotora de la ciencia médica. Fueron los monasterios católicos los que preservaron el conocimiento médico durante la Edad Media. Fueron religiosos católicos quienes fundaron hospitales por todo el mundo. San Lucas, el evangelista, era médico. La misma Madre Teresa de Calcuta, que confiaba plenamente en el poder de Dios, estableció clínicas y buscaba atención médica para los enfermos que recogía de las calles. La medicina es un don de Dios. Los avances científicos son inspiración del Espíritu Santo que guía a la humanidad hacia el conocimiento de la creación. Los médicos son instrumentos de Dios tanto como lo somos nosotros cuando oramos. Por eso cuando te acerques a un enfermo, nunca, jamás le digas que abandone su tratamiento médico o que deje de tomar sus medicinas porque Dios lo va a sanar. Esta actitud es irresponsable, peligrosa y contraria a la verdadera fe. Al contrario, anima al enfermo a seguir rigurosamente las indicaciones de sus médicos, a tomar sus medicamentos, a someterse a los tratamientos necesarios y al mismo tiempo ora para que Dios bendiga esos tratamientos, para que guíe las manos de los médicos, para que los medicamentos sean eficaces. Dios puede sanar directamente con un milagro sobrenatural, pero también puede sanar a través de la medicina y frecuentemente elige el segundo camino. He sido testigo de cómo la oración y la medicina trabajan juntas de manera hermosa. Recuerdo un caso de un hombre con un tumor cerebral que debía ser operado. La cirugía era extremadamente riesgosa. Organizamos una cadena de oración durante las horas que duró la operación. Oramos por el paciente, por los cirujanos, por el equipo médico completo.
Y la cirugía fue un éxito rotundo. Los médicos mismos dijeron que todo había salido mejor de lo esperado, que habían podido extraer el tumor completo sin dañar tejido cerebral sano, algo que no anticipaban poder lograr. ¿Fue la oración? ¿Fue la habilidad de los médicos? La respuesta correcta es, fue ambas cosas. Dios usó las manos expertas de esos cirujanos como instrumentos de su poder sanador. La oración y la medicina no se oponen, se complementan. Son dos canales diferentes de la misma gracia sanadora de Dios. Por eso, cuando ministres a enfermos, sé sabio. Pregúntales sobre su diagnóstico médico, sobre sus tratamientos, sobre las recomendaciones de sus doctores. Y en lugar de sembrar desconfianza hacia la medicina, ora específicamente para que Dios bendiga esos tratamientos y guíe a los profesionales de la salud. Ora para que haya sabiduría en los diagnósticos, para que los tratamientos sean efectivos, para que los efectos secundarios sean mínimos. Esta es una oración inteligente, una oración que colabora con Dios en lugar de pretender manipularlo. Y si conoces al médico tratante, si es posible establecer comunicación, hazlo. No para interferir con el tratamiento médico, sino para ofrecer tu apoyo espiritual como complemento del tratamiento físico. Algunos médicos son creyentes y aprecian profundamente esta colaboración. Otros pueden ser escépticos y está bien, respétalos, pero sigue orando discretamente por su sabiduría y habilidad. También quiero hablarte sobre la importancia de respetar la voluntad y las decisiones del enfermo mismo. A veces en nuestro celo religioso podemos volvernos impositivos, queriendo forzar al enfermo a orar de cierta manera, a aceptar ciertos ministerios, a hacer determinadas cosas. Pero hermano, la persona enferma es un adulto con dignidad, con libertad, con derecho a tomar sus propias decisiones, incluso sobre cómo quiere ser acompañado espiritualmente. No todos quieren que se ore por ellos públicamente. No todos se sienten cómodos con imposición de manos. No todos comparten nuestra fe o nuestra manera de expresarla y eso debe ser respetado profundamente. Antes de orar por alguien, pregúntale, ¿te gustaría que orara contigo o puedo orar por ti? Dale la opción de decir que sí o que no sin presiones. Si la persona acepta, pregúntale cómo le gustaría que oraras. Algunos prefieren una oración en voz alta, otros prefieren el silencio. Algunos se sienten cómodos con que les impongas las manos, otros prefieren que no los toques. Algunos quieren una oración larga, otros necesitan algo breve porque están muy débiles. Adaptarte a las necesidades y preferencias del enfermo no es falta de fe, es amor genuino, es respeto por su dignidad, es reconocimiento de que estás allí para servir, no para imponer tu manera de hacer las cosas. Y si la persona no quiere que ores, respeta su decisión sin ofenderte ni insistir. Puedes decirle, está bien, respeto tu decisión, pero quiero que sepas que voy a estar orando por ti en privado. Y después cumple esa promesa. Ora por esa persona aunque ella no lo haya pedido, porque la intercesión es algo que podemos hacer sin necesidad de que el otro lo sepa o lo apruebe. Finalmente, hermano querido, quiero hablarte sobre algo que es el corazón de todo lo que hemos conversado hoy, el amor. Sin amor, toda nuestra teología es estéril, todas nuestras técnicas de oración son vacías, todos nuestros carismas son inútiles. Pablo lo dijo mejor que nadie en ese himno hermoso del capítulo 13 de 1 Corintios. Aunque hablara lenguas de hombres y de ángeles y no tengo amor, soy como bronce que resuena o címbalo que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera toda la fe hasta el punto de trasladar montañas, si no tengo amor, nada soy. Puedes tener todos los dones carismáticos del mundo, puedes conocer todas las técnicas de oración, puedes haber visto 1000 milagros, pero si no tienes amor, si no amas genuinamente a la persona por quien oras, todo eso es ruido, teatro, vanidad religiosa. El amor es lo único que permanece. El amor es lo que realmente sana. No tanto nuestras palabras, no tanto nuestros gestos rituales, sino el amor de Cristo que fluye a través de nosotros cuando nos vaciamos de nosotros mismos para llenarnos de Él. Por eso, la preparación más importante para orar por enfermos no es aprender técnicas ni memorizar oraciones. Es aprender a amar como Cristo ama. Es cultivar un corazón compasivo que se conmueve ante el dolor ajeno. Es desarrollar esa capacidad de salir de ti mismo para entrar en el mundo del otro, para sentir su dolor, para acompañar su soledad, para hacer presencia de esperanza en medio de su desesperación.
Este amor no se aprende en libros, se aprende a los pies de Cristo crucificado, contemplando cómo Él nos amó hasta el extremo, hasta dar su vida por nosotros cuando aún éramos pecadores. Que el Señor te conceda este don precioso del amor genuino, que te capacite para ser sus manos que acarician, sus ojos que miran con compasión, su corazón que se conmueve ante el sufrimiento, que cada enfermo que tú acompañes pueda experimentar a través de ti el amor sanador de Cristo. Y que al final de tus días, cuando estés tú mismo en un lecho de enfermedad preparándote para el gran paso hacia la eternidad, puedas recordar con paz y alegría todas las veces que fuiste instrumento de misericordia, todas las lágrimas que enjugaste, todas las manos que sostuviste, todas las oraciones que elevaste por aquellos que sufrían, porque eso, hermano, es lo que realmente cuenta. Eso es lo que llevarás contigo a la eternidad. No tus éxitos profesionales, no tus logros materiales, sino el amor que diste, el bien que hiciste, las veces que fuiste Cristo para otros. Que así sea. Amén.